Santo, poderoso y misericordioso Dios, te damos gracias en esta noche. Estamos aquí reunidos, Señor, mi Dios bendito, para hacer este devocional diario, Padre Santo, con mi esposa, dando la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Que nos hables a través de la carta de Juan, Señor. Estamos en el 3er capítulo, Padre poderoso. Que tu Santo Espíritu, Señor, como dice tu Escritura, que todo aquel que esté falto de sabiduría te la pide a ti, que tú le das en abundancia, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comienzo leyendo. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo sabemos. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sigue, amor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán es de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. No puede el hombre recibir nada. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todo, sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz. Porque el Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí.
dice el capítulo 3, ¿no? Qué hermoso. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice que era un principal de los judíos. Y lo más resaltante está en el versículo 3. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, de que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le contesta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, no llegó a entender Nicodemo que lo que Jesús le estaba diciendo era que él había nacido de carne. Y para nacer en espíritu o ser parte de Jesús, él tenía que nacer del espíritu. Por eso dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Efesios nos habla, dice, de que nosotros estamos muertos espiritualmente, y a eso se refería Jesús cuando le dice a Nicodemo, ¿no? Que debía nacer de nuevo, pero ya no de la carne, sino en el espíritu. En el 5 dice, respondiendo Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, de agua a través del bautismo, y del espíritu a través del Espíritu Santo. Y el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando tú naces en Cristo, tú ya naces espiritualmente, ya no naces de la carne. Tú eres nacido de la carne por parte de tu papá y de tu mamá. Pero cuando tienes a Cristo Jesús en tu corazón y lo reconoces como tu Señor y Salvador, tú ya no eres nacido de carne, sino nacido del espíritu. ¿Para qué? ¿Por qué? Para vivir una vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Ya no vives en carne para no hacer los deseos de la carne, sino vives en el espíritu para hacer los deseos del espíritu. Dice acá, Nicodemo fue a Jesús pese a que pudo haber enviado a uno de sus asistentes. Quiso examinar a Jesús personalmente. O sea, ¿por qué? Porque dice que era uno de los principales. Dice, para distinguir entre el hecho y el rumor, quizás temía que sus colegas los fariseos criticaran su visita. Y por eso fue cuando ya era de noche. O sea, llegó escondiéndose, dice, ¿no? Más tarde, cuando entendió que Jesús era en realidad el Mesías, habló abiertamente en su defensa. Como Nicodemo, debemos examinar a Jesús personalmente. Otros no lo pueden hacer en nuestro lugar. Luego, si creemos que es lo que Él dice ser, querremos hablar en público a su favor. O sea, Nicodemo dice que cuando llegó se fue escondiendo, ¿no? Para que los demás no lo vieran a medianoche. Pero cuando conoció a Jesús, dice que comenzó a declarar quién era Jesús, comenzó a defenderlo a Jesús. Entonces, de igual manera, nosotros una vez que conocemos a Jesús, debemos declarar quién es ese Jesús maravilloso que ha cambiado nuestras vidas. El 7 dice, no te maravilléis de que dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el viento nosotros lo sentimos, ¿verdad? Así es el Espíritu de Dios. Sentimos el viento, pero no lo vemos. Y así es Dios mismo, ¿no? A Dios mismo lo podemos ver, no lo vemos, pero lo podemos sentir. Jesucristo le dice, de cierto os digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. O sea, aquí que nos habla Jesús, ¿no? Nos habla de dar testimonio. Dice, lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, los apóstoles hablaban de lo que habían visto y habían oído. De eso hablaban. Y Jesús igual hablaba de lo que había visto y oído al Padre. El 13 dice, nadie subió al cielo, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, solamente Jesucristo, que había estado en el cielo, había descendido del cielo. Nadie más había descendido ni subido al cielo, sino Jesucristo. El 14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué se levantó en épocas de Moisés una serpiente en el desierto? Para que se sanen, que los había picado las víboras. Para que se sanen de lo que los había picado la serpiente por haber desobedecido, por estar pidiendo más comida. Dice que en época de Moisés la gente comenzó a reclamar por la comida, que querían comida, y comenzaron a hablar en contra de Dios. Y para que se les quitara las serpientes que había mandado Dios, dice que tuvieron que poner en un palo una serpiente. El 15 dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién tenemos que creer? En Jesucristo. Si nosotros queremos no perdernos y queremos tener la vida eterna, no nos queda otra más que creer en el Señor Jesucristo. Y el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
O sea, este es el versículo muy importante, Juan 3:16, ¿no? Porque nos habla del grande amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice de tal manera, quiere decir que su amor de Dios es incomparable, que su amor de Dios es tan grande que nos da la vida de su Hijo. ¿Quién en estos momentos, en estas circunstancias, daría la vida de su Hijo por otro? Nadie, solamente Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, dice, para que pudiéramos salvarnos. ¿Y para qué? Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando creemos en el Señor Jesucristo, no solamente somos salvos, sino que tenemos la vida eterna. El 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, Jesucristo no vino a este mundo para condenarnos, vino para salvarnos. La vida de Jesucristo es una vida de salvación, es una vida de perdón. Él ofrece su vida por nosotros. Dice que Él hizo el justo, que era justo Jesús. Él ofrece salvación. Amén. Siendo justo Jesús, se ofreció como pecador y murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a nosotros. Hizo un canje. El 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, qué tan importante es creer en Jesucristo, porque dice que el que no cree es condenado. O sea, todos tenemos o necesitamos o tenemos la necesidad de creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiere decir que todo el mundo ya está condenado, no hay que recién lo van a condenar, ya está condenado ya. Todo el que no cree en Jesucristo está condenado. Todo el que no cree en Jesucristo está condenado. Porque la Biblia nos dice de que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero el que acepta a Jesucristo en su corazón es perdonado. Es perdonado y justificado. El 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso pasa hoy en día también, ¿no? La gente más es llevada por lo malo que por lo bueno. Se les habla la palabra de Dios que es la luz. El mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la luz y la vida. Debemos ir por el camino que es Jesucristo, pero sin embargo a la gente le gusta andar en las tinieblas, le gusta andar en el mal, le gusta andar en el pecado, ¿no? Entonces le encanta la oscuridad, les encanta las tinieblas. Y esa es la condenación, dice, ¿no? Que la condenación es que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, y Dios dice, ¿acaso yo la luz vengo a sacarles, a rescatarles? Y no quieren. No, déjanos ir. Exactamente, porque amaron más las tinieblas. Por eso dice Romanos, vuelvo a repetir, dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, somos, ¿cómo dice? El otro, Juan, en Romanos 3, estamos, ¿cómo dice? Ese versículo. Romanos 6:23, a ver, vamos a verlo. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado es muerte, por eso es que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado tiene que morir, tiene que pagar. Tiene que morir espiritualmente, por eso dice que estábamos muertos espiritualmente. Porque no recibe Dios, tiene que pagar el infierno, pues, porque no recibe la salvación. Claro, el que muere en pecado se va a ir al infierno, ¿no? Porque existe cielo e infierno. 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no son reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. O sea, el que anda en la luz, el que anda en los caminos del Señor, siempre va a mostrar las obras buenas que hace. Pero el que anda en tinieblas, el que anda en oscuridad, siempre se anda escondiendo. El que está en adulterio, anda que se esconde para que no lo vean. El que anda robando, anda escondiéndose para que no lo vean. O sea, todo el que hace lo malo siempre anda buscando cómo esconderse. Mas el que practica la verdad, dice en Juan 3:21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras que son hechas en Dios. 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Él arriba... El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y las cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz,
porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas es entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, Jesucristo es la vida eterna, Dios es la vida eterna. Si tú quieres tener la vida eterna, y la vida eterna no solamente es la vida después de la muerte, no, sino la vida eterna es tener a Cristo en tu corazón. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú ya estás viviendo la vida eterna, porque estás viviendo en paz, estás viviendo en armonía, estás viviendo en luz, y tus obras reflejan la luz en la que tú vives. Esto es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre Santo, Padre poderoso y misericordioso, te damos gracias en esta noche por esta bendita palabra, Señor, por habernos ayudado a meditar en el capítulo 3 del libro de San Juan, mi Dios bendito. Padre poderoso, Dios misericordioso, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres real. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender que cuando nacemos de nuevo, Señor, nacemos en una nueva vida, ya no de la carne, sino del Espíritu, Señor, para vivir conforme a las obras del Espíritu y no conforme a las obras de la carne. La carne, Señor, mi Dios bendito, tiene que morir. Aunque andemos en carne, aunque vivamos en la carne, tenemos que hacer morir esas obras de la carne para vivir conforme a los propósitos de Dios. Oh Padre poderoso, gracias porque nos has hecho entender también, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y que lo que Cristo habló y dijo era lo que tú le habías dicho, Señor, que nos trajera a este mundo y que nos hablara de tu palabra, que nos hablara de tus cosas, que nos hablara de tu propósito, Señor, para nosotros. Gracias, Padre Celestial, también porque tu palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Gracias, Jesús, por entregar tu vida por nosotros. No es que el Padre te la quitó, sino que tú la diste por amor hacia nosotros. El Cordero entregó su vida para sacrificio, el justo por los injustos. Gracias, Señor Jesús, por ese amor tan grande. Gracias por tu salvación, Señor, tan perfecta, Señor, que nos has dado. Esa salvación tan perfecta, Señor, que nos lleva hoy en día a poder estar a tu lado, Señor, y poder decir que somos hijos tuyos, Señor. Tu palabra dice que tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, Señor, y nos has dicho, mío eres tú. Gracias, Señor Padre Santo, por esa salvación tan grande, por esa bendición tan especial, Señor, de ser llamados tus hijos. Te pido también, Dios poderoso, Dios misericordioso, en este día, por los enfermos en los hospitales, en las clínicas, en sus casas, Señor. Ahí donde se encuentra esa persona, Señor, enferma, levántala, Señor. Padre poderoso, atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad, toda migraña, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor, de cáncer, células cancerosas, Señor, mi Dios bendito, las reprendemos y las echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú que estás enfermo, recibe esa palabra de salud, recibe esa palabra de sanidad. Tómala en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Toda diabetes se va, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. La cancelamos, la diabetes, Señor. Sana todo páncreas, todo hígado, todo riñón, Señor, enfermo. Restáuralo, Señor, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús. Corazón nuevo, Señor, que bombee, Padre Santo, como niño. Limpia los ojos, Señor. Damos mirada, Señor, de lince. Danos la fuerza, Señor, como el águila que la lleva, Señor, hasta las montañas para que renueve su fuerza, Señor, mi Dios bendito. Oh Padre poderoso, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Santo, por mi madre. Te pedimos, Señor, por la tía Irene, Señor, para que la levante de su enfermedad. Te lleves todo dolor, Padre Santo, todo mal, Señor, en su corazón, lo reprendemos, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que ese corazón se vuelve un corazón de niño, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre poderoso, limpia su mente, limpia su corazón, mi Dios bendito, limpia esos ojos, Padre Santo, de estas mujeres que son ya ancianas, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Te pedimos también, Señor, mi Dios bendito, por todos los jóvenes que están en las universidades, para que les dé sabiduría, entendimiento y puedan pasar, Señor, mi Dios bendito, ahora que ya están en exámenes finales. En especial te pido, Señor, por mi hijo Isaac, Jeremy, Señor, para que lo guíes en la universidad, Señor, y pueda salir victorioso en este ciclo, Señor, que termine en este año 2025 en diciembre, Señor. Tu palabra dice que tus hijos somos cabeza y no cola, Señor, y nosotros lo creemos, Señor, y lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Te pedimos también, mi Dios bendito, Padre Santo, por el trabajo, para que abras una fuente de trabajo, Señor. Tu palabra dice que cuando tú abres puertas, nadie las puede cerrar, y cuando tú cierras puertas, nadie las puede abrir.
Por eso, mi Dios bendito, en esta noche, en el nombre de Jesús, pedimos que se abra una puerta, Señor, de trabajo, que se abra un lugar, Señor, donde poder terminar, Señor, en este año, Padre Santo, trabajando, Señor, mi Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre poderoso, te pido, Señor, por la salud de mi esposa, quita todo dolor de su cuerpo, quita todo dolor de cabeza, toda gripe, Señor, esta plaga que hay, mi Dios bendito, llévatela, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre poderoso, te pedimos para que cada día lleguen más miembros, Señor, a esta iglesia, mi Dios bendito, Bautista Oré, Señor, mi Dios bendito, Jehová Dios de los ejércitos. Oh Padre poderoso, y que también, Señor, mi Dios bendito, multipliques, Padre Santo, Jehová Dios de los ejércitos, Padre poderoso, mi Dios bendito, los oidores, Señor, los seguidores, Señor, mi Dios bendito, en la iglesia, mi Dios, Padre poderoso, gracia, amor y comunión, Señor, en el Face, en el TikTok, Padre Santo, mi Dios bendito, Jehová Dios de los ejércitos, que cada día haya más gente escuchando tu palabra, Señor, con más sed y hambre de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra a través de este medio, y que haya más personas, Señor, con hambre y sed de justicia. Más personas con hambre y sed de escuchar tu palabra, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te amamos y bendecimos tu santo y precioso y maravilloso nombre, Señor. Amén y amén.